Despiden a militar veracruzano baleado en Culiacán. Por ese tema, Andrés Manuel López Obrador se dice dispuesto a declarar. Vale más la vida de las personas que la de un delincuente, señala AMLO. Barcelona y Chile se volvieron escenarios de guerra y violencia. Por violencia suspenden elecciones de Morena. En medio del escándalo, Veracruz enfrenta a los Tigres en la Liga MX y se desata la violencia en San Luis. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias que nos acompaña, gracias que inicia una semana más con nosotros y bueno, pues estamos a punto de darle lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Iniciamos con esta información, lo más destacado, lo más relevante que ha sucedido en materia de seguridad y regresamos porque tenemos mucho, pero mucho de qué platicar con usted en este inicio de semana. Este es un resumen informativo Global News México. Al menos 2 personas murieron luego de que una avioneta cayó en el municipio de El Marqués, reportó Protección Civil de Querétaro. Al lugar acudieron autoridades federales, estatales y municipales, acompañados de los cuerpos de emergencia. La maquinaria de un tren volcó en la ciudad de Querétaro debido al robo de una pieza de las vías del tren, lo que dejó 4 lesionados. De acuerdo con las autoridades, la maquinaria intentaba ingresar al patio de maniobras de la comunidad de Santa María Magdalena cuando volcó. En tanto, Ferromex informó que el descarrilamiento del tren fue provocado por el robo de una pieza del cambio de la vía, lo que causó el accidente. Mediante un operativo táctico, agentes de la Policía Ministerial, adscritos a la zona centro de Veracruz, ejecutaron una orden de aprehensión en contra del probable agresor sexual de una menor de edad de identidad reservada. La Fiscalía Especializada obtuvo el correspondiente mandato judicial en contra de Julio N. por su probable participación en la comisión del delito de pederastia agravada en perjuicio de su hija menor, cuyos hechos tuvieron lugar en el mes de junio del presente año. Este fue un resumen informativo Global News México. Gracias por esa información. Ahora vamos con detalles de lo que sucede en Chile. La verdad que Barcelona, con estas protestas en torno a las detenciones de los líderes protestantes en Cataluña, estas protestas que han venido en Barcelona desde hace ya varios días, se unieron a lo que es Chile el día de hoy, un escenario de la violencia. Cientos de chilenos regresaron a las calles a protestar en contra del aumento de la tarifa del boleto del metro. Quemaron el metro, quemaron autobuses, quemaron cualquier cantidad de vehículos. Se enfrentaron los chilenos a la violencia pues desatada por el presidente de Chile al mandar al ejército a reprimir las manifestaciones en una jornada marcada por la presencia de militares, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia. Estos son los videos impactantes de lo que ha sucedido en Chile en las últimas horas. Decenas de manifestantes en estas protestas se fueron en contra de los medios de comunicación a quienes acusan de oficialistas y de no decir la verdad en torno a estas medidas económicas que ha implementado el presidente Piñera allá en Chile. Decenas de manifestantes incendiaron la noche de este sábado el edificio de El Mercurio en el puerto de Valparaíso.
el diario de circulación más antiguo de Chile, el más importante, el más reconocido a nivel internacional, uno de los medios que, bueno, pues señalan los habitantes de Santiago, está al servicio del gobierno. Lo incendiaron y a estas fueron las imágenes, así se veían los momentos en que los manifestantes rompieron la enorme puerta del antiguo edificio del Mercurio, fundado en 1827, ubicado en pleno centro de Puerto Turístico de Valparaíso. Así quedó después de que cientos de manifestantes lo incendiaron. 192 años de existencia del Mercurio de Valparaíso se fueron en cenizas. Y rodeado de militares en la guarnición de Santiago, Sebastián Piñera, el presidente, quita la medida que había impuesto de aumentar el transporte público allá en Santiago de Chile y además señaló: estamos en guerra. Así le declara la guerra el presidente de Chile a los manifestantes, a los ciudadanos, y dejamos Chile para irnos hasta Dallas, Texas. Estas imágenes nos llegan desde Dallas, Texas, donde un fuerte tornado sacudió la noche de este domingo un amplio sector de la ciudad de Dallas, dejando grandes daños materiales, escombros a su paso, pero hasta el momento afortunadamente no se reportan víctimas de lo sucedido. Un tornado de grandes dimensiones, así espantó y así sorprendió a los habitantes de Dallas, Texas. Vean ustedes estas imágenes increíbles. Guys, this is no joke. This is a tornado touching down right now. Oh, tornado in Dallas. Holy cow. What? Guys, this is no joke. This is a tornado touching down right now. Oh, tornado in Dallas. Holy cow. De información internacional pasamos al plano nacional. El asunto de Culiacán, que sigue dando mucho de qué hablar. Recordemos que el jueves pasado a las 3:30 de la tarde, un grupo de militares, alrededor de 60-70 militares, a bordo de camionetas de la Sedena y de la Policía Federal, realizaban un operativo sin una orden de aprehensión ni de cateo para capturar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que domina la zona en Culiacán, Sinaloa. Ahí Ovidio pidió refuerzos cuando se vio superado por elementos de la Policía Federal y además elementos de la Sedena. Al lugar llegaron centenas de paramilitares con armas de grueso calibre, sembraron el terror en Culiacán, pues prácticamente sitiaron la ciudad. Cerraron aproximadamente 16-17 vialidades. Estaba Culiacán sitiado para empezar la masacre si no liberaban a Ovidio. Estas son las imágenes que le llevamos en su momento cuando en el puente de Juárez, ahí estaban quemando autobuses, quemando automóviles para que no hubiera ni entrada ni salida de Culiacán. Ante estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se liberara a Ovidio. Este asunto generó la consternación nacional y la internacional, pero también muchas muestras de apoyo en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. En un supuesto video, militares explican las acciones del operativo realizado en Culiacán. Así se vivieron estas imágenes. En Culiacán, los militares cumplimos con la misión, a pesar de que se estima que eran entre 700 y 800 delincuentes. Solo 350 de nosotros les hicimos frente. Les causamos más de 5 bajas que cobardemente dejaron abandonados sus cuerpos. Pero estamos seguros que fueron muchos más los delincuentes muertos. Los soldados cumplimos con el objetivo de detener a un delincuente, pero ellos cobardemente amenazaron con atacar a inocentes, a mujeres, a niños, a estudiantes y las familias militares. Esto demuestra que son cobardes, porque en el enfrentamiento directo nos tiraron con todo, usando su máximo poder de fuego, y no pudieron con nosotros, a pesar de que solo usamos lo necesario para defendernos y no causar daño en la gente inocente, no obstante de que tenemos más potencia de fuego. Nosotros protegimos a las familias sinaloenses, porque nosotros sí tenemos valores,
porque nosotros sí tenemos principios, porque nosotros sí amamos a México. Y la despedida de uno de los militares que fueron baleados, que fueron pues atacados en Culiacán, se realizó este fin de semana. El integrante de la Guardia Nacional de tan solo 26 años de edad, Alfredo González Muñoz, una de las ocho personas que dejaron como saldo el enfrentamiento armado entre autoridades y delincuentes el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, fue despedido por familiares y por compañeros. En redes sociales trascendió que el cuerpo de Freddy, aquí vemos las imágenes de este momento, cuando es despedido por familiares, este joven veracruzano, su madre estaba pues verdaderamente consternada y fue despedido en esta situación. En redes sociales trascendió que el cuerpo de Freddy, como le llamaban sus amigos y familiares, fue trasladado al estado de Veracruz para ser sepultado, donde se le rindieron honores en una misa emotiva. Fue un buen niño, él anhelaba este trabajo, decía su madre Ana, fueron sus palabras de este soldado abatido este jueves durante un enfrentamiento ocurrido en Sinaloa. Allá en Culiacán, Sinaloa, se veía obviamente el dolor de la familia que perdió a ese joven militar. Alfredo era hijo menor, el único varón, y el que velaba por sus hermanas, madres e hijos. Desafortunadamente este muchacho perdió la vida en Culiacán, Sinaloa. Terrible lo que sucedió. El próximo 29 de noviembre celebraría su cumpleaños, el número 26. Desafortunadamente ya no lo va a poder hacer al lado de sus seres queridos porque falleció en este enfrentamiento en contra de las huestes de Ovidio Guzmán. Y en torno a ese tema vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue cuestionado muy duramente y durante todo este fin de semana en su gira por Oaxaca y otros estados de la República Mexicana, una gira bastante intensa que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la zona serrana de Oaxaca. Ahí habló bastante sobre este asunto. Dijo que valía más la vida de las personas que corrían riesgo a la de un delincuente. Escuchemos. Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador se dijo el día de hoy en conferencia mañanera dispuesto a comparecer ante las autoridades que lo llamen por este caso, toda vez que la presidencia del PAN, además de otros diputados y senadores, han interpuesto una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y también denunciaron las acciones de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, que liberaron cuando ya lo tenían retenido, no detenido, retenido a Ovidio Guzmán. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que él está dispuesto a comparecer ante la autoridad. Vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios
del uso. Y esta información que se dio a conocer, pues no es broma. Resulta que después de esta noticia, de este operativo fallido del gobierno mexicano, y después de que se dio a conocer que era Ovidio Guzmán, el hombre que fue liberado, retenido y liberado por parte de las autoridades, situación que después confirmó la autoridad, resulta que este fin de semana más de 40 niños fueron registrados con el nombre de Ovidio, además de que en redes sociales, tanto la novia como Ovidio propio en redes sociales se ha vuelto viral. Registraron en Culiacán, Sinaloa y en general en todo Sinaloa 40 niños con el nombre de Ovidio, así lo reportaron autoridades. Esto es lo que sucede cuando se vuelve viral este tipo de situaciones. Si bien es cierto que durante el jueves y viernes la ciudad de Sinaloa, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues estuvo presa del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, de la desesperación. El pánico se apoderó de las personas que vivían en Culiacán, Sinaloa, que fueron sitiadas, no pudieron salir hasta el otro día de los trabajos, no pudieron salir de las guarderías, no pudieron salir de los centros comerciales, de las farmacias, de los hospitales. Ahí se quedaron encerrados por el miedo, el terror y el pánico que generó todo lo sucedido en Culiacán, Sinaloa el jueves pasado. Pero este fin de semana el nombre de Ovidio Guzmán se convirtió en uno de los favoritos en Culiacán, y es que en solo 2 días se registraron 38 nacimientos y esos niños fueron registrados con el nombre de Ovidio, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Así las cosas y así está el mundo de loco verdaderamente. Los registros de los pequeños que recibieron el nombre de Ovidio dieron inicio ni más ni menos que desde el pasado viernes, luego de que el jueves por la noche el hijo de Joaquín Guzmán fuera retenido y liberado por la Sedena. A decir del medio La Verdad, no solo se tiene registro de 38 pequeños, sino también el caso de una niña que nació en el Hospital Regional número 1 del IMSS, ya que lo registraron con el nombre de Ovidia. Los bebés fueron registrados como Ovidio. También hubo otros nombres, por ejemplo, Íquero Santiago detalló el registro civil. Pero bueno, ahí está la información y es verdaderamente de llamar la atención lo que sucede en este tipo de situaciones. Y seguimos con información que tiene que ver con la Sedena, una información que vamos a detallar muy bien mañana con audios, con videos. Le vamos a dar todos los detalles, pero es muy importante señalar esto que ha sucedido. Seguimos información que tiene que ver con la Sedena y militares. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública este viernes a las hermanas González Pérez, las 3 indígenas tzetzales detenidas ilegalmente y violadas por militares en una violación masiva en 1994 en cumplimiento de una recomendación emitida en 1994 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en un acto público en Ocosingo, Chiapas, en el municipio donde fueron violadas estas indígenas por estos militares que andaban realizando labores en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y acusándolas de que ellas formaban parte del Ejército Zapatista. Abusaron en repetidas ocasiones de menores de edad y esto fue una verdadera tragedia, terrible lo que sucedió en Ocosingo, Chiapas, y fueron protegidos estos elementos militares por en su momento los gobiernos. Es una denuncia que se viene persiguiendo desde 1994 y vean ustedes, 25 años después, el gobierno mexicano en manos de Andrés Manuel López Obrador y además en voz de otra mujer, Olga Sánchez Cordero, ofrece disculpa pública por estos hechos cometidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó disculpas del Estado mexicano a Ana, a Beatriz y a Cecilia González Pérez, a quienes las rechazaron al considerar que tras 25 años de impunidad el ejército no presentó a los responsables de la agresión que sufrieron el 4 de junio de 1994 en un retén militar. Las mujeres
dijeron y preguntaban: ¿dónde están los militares que nos violaron? ¿Dónde están las autoridades de la Sedena? Y es que en un error, me parece, decide la Secretaría de Gobernación ofrecer disculpas a través de Olga Sánchez Cordero y a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, además de otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Pero ¿qué cree usted? No hubo ni una sola autoridad de la Sedena. Obviamente hubo protestas y una de las mujeres señaló: esto no es una disculpa y no se puede considerar disculpa pública porque no están los representantes del ejército que fueron los que abusaron sexualmente de nosotras. Esta es una historia que ampliaremos, por supuesto, mañana. Por lo pronto hay que señalar abusadas sexualmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando gobernaba el priista Carlos Salinas de Gortari. Llegaron presidentes, se fueron presidentes y estas mujeres pelearon que se llevara a la justicia a estos delincuentes, a quienes se les comprobó mediante exámenes habían abusado sexualmente de estas mujeres. Sin embargo, la protección a este tipo de seres humanos se ha dado en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Desafortunadamente son casos que se pueden contar por decenas en nuestro país, y aquí digamos que llega una justicia parcial para estas mujeres, porque quien ofrece la disculpa es otra mujer, la representante de la Secretaría de Gobernación, que por supuesto que es el segundo cargo más importante en este país después del presidente de la República, pero ellas pedían, exigían a gritos: ¿dónde están los elementos del ejército? Un representante del ejército, ver la cara y ver ese uniforme que ha causado pesadillas durante muchos años. Ahí está la información. Por supuesto, mañana le traeremos a detalle este asunto. Por lo pronto no quisimos dejar de lado porque no es un tema, pero para nada menor. Cambiamos de tema y ahora hablemos de Morena. Llevaron a cabo su elección nacional, o digamos que una de las etapas para elegir al líder nacional, que en este caso podría ser Jacob Polemski para reelección, o bien Mario Delgado, el nuevo líder nacional de Morena. Pero se están dando los morenistas hasta con la cubeta. No quieren dejar el hueso, tanto Jacob como otros, y además también grupos de choque están llegando a estas elecciones internas de Morena para desestabilizar la elección. Eso es una realidad. Y aquí en Veracruz se tuvieron que suspender al menos 8 sesiones de elección nacional, toda vez que hubo disturbios, no se pusieron de acuerdo y hubo aparentemente irregularidades. Estos fueron algunos de los videos que se observaron a través de redes sociales y que le dimos a conocer con toda oportunidad. Esto es del sábado. Las asambleas que se realizaban con confrontaciones en varios municipios, entre ellos Minatitlán. Durante estas asambleas se elegían los delegados estatales de Morena. Personas que decían ser militares no aparecían en el padrón del partido, por lo que se les negó la entrada. La situación se complicó, hubo escenarios de violencia y tan solo hay que recordar el asunto de Jalisco, donde hubo heridos, más de 10 heridos en un asunto que fue de carácter nacional. En una asamblea de Jalisco llegaron y balearon a unas personas que estaban realizando su votación para elegir a los representantes de Morena. Se confirmaron que se había notificado la suspensión de las asambleas en Pánuco, en Tuxpan, en Papantla, en Martínez de la Torre, en Huatusco, en Minatitlán, en Córdoba y en Cozoleacaque. Así es, pues, este asunto de Morena que no termina de cuadrar, no termina de asentarse muy bien. Hay una serie de irregularidades a la hora de la elección
y por supuesto también grupos que llegan en torno a esta elección para tratar de desestabilizar y logran asustar, generar el pánico en la gente que se retira de las votaciones porque obviamente cuidan su integridad física y esto da para mucho de qué hablar. Oiga, hay una información que se está dando a conocer de que la madrugada de este lunes se registró un ataque armado en el interior de un bar en el municipio de Catemaco, donde un hombre y una mujer fueron privados de la vida, mientras que 9 personas más resultaron lesionadas. Los hechos se registraron minutos antes de la 1 de la mañana en un bar que se encuentra ubicado sobre la carretera que conduce a la comunidad de Coyame, a la altura de la gasolinera del lugar conocido como La Cruz. Según el reporte de las autoridades, sujetos armados arribaron al citado lugar y dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraban conviviendo en el interior. Tras el ataque, perdió la vida Francisco Julián Palacios Mantilla, de 39 años de edad, reconocido brujo de Catemaco, y su esposa sentimental identificada como Areli Ortega Yáñez, de 28 años, mientras que 9 personas más resultadas como lesionadas. Ambas víctimas con domicilio en la calle Guillermo Prieto, en la colonia Don Pedro del municipio de Catemaco. Se realizó obviamente el acordonamiento de la zona. Las autoridades de protección civil, la policía municipal realizaron el acordonamiento de la zona y los periciales tomaron cuenta de lo sucedido. Parte del personal de protección civil atendieron a los lesionados, quienes fueron identificados como Jesús Antonio Barrios Lara, de 24 años de edad, María de los Ángeles Cortés Rodríguez, de 31 años, María Guadalupe Teoval, de 19, Abelardo de la O, de 43 años, Esmeralda Martínez, de 34 años, además de los menores Luis Antonio, de 16 años de edad, Luz Elena, de 15, Kevin Adrián, de 14, y del 9º lesionado no se dieron a conocer sus generales. Pero repito, muere en este ataque armado este brujo de Catemaco y su esposa. Así las cosas y así la violencia en Veracruz. Y de Veracruz nos vamos al estadio Alfonso Lastras en San Luis. Vaya imágenes que nos dejó el estadio Alfonso Lastras. Y no es la primera vez. Recordamos que en el sexenio de Felipe Calderón, el escenario de violencia que se vivió, el estadio de Santos Modelo, ahí hubo una balacera en las propias gradas del Santos Modelo, casa del Santos Laguna, y se tuvieron que evacuar a las personas. Se vieron las mismas imágenes. En este caso no fue una balacera. Vean ustedes las imágenes en este momento de las personas, los aficionados que asistían al partido entre Gallos Blancos de Querétaro y el conjunto de San Luis. Este partido tuvo que ser suspendido al minuto 85 del encuentro. Al minuto 85 del encuentro tuvo que ser suspendido porque estos vándalos que va a ver usted a continuación se agarraron a golpes aficionados de el San Luis. Estos son integrantes de la porra de Gallos Blancos. Ahí fueron y agredieron aficionados de San Luis que terminaron medio muertos. Estas son las imágenes terribles de lo que sucedió. Vamos a ver esta pista de imágenes que nos dejó todo lo que se vivió allá en San Luis y regresamos porque hay mucho que comentar en torno a este tema. A ese grupo.
imágenes y vean ustedes cómo agarran a golpes a esta persona ahí en las tribunas. Obviamente las familias que estaban en el estadio empezaron a invadir el terreno de juego porque se sentían inseguras. Esto provocó pánico. Las autoridades no arrestaron a nadie, ni un solo detenido por estas acciones que se tienen que reprobar, y en general el público mexicano, además de las opiniones de líderes de opinión como José Ramón Fernández, David Faitelson, en fin, todos los comentaristas deportivos, la sociedad en general piden un veto al estadio de San Luis, que se ha vuelto uno de los equipos, después de que lo compraran unos españoles, es manejado por directivos españoles que también tienen equipos en la Liga Española. Después de que llegaran estos españoles a San Luis se ha convertido en un escenario de escándalo tras escándalo, de discriminaciones, de correr técnicos, de no pagar a jugadores, también como el mismo caso de Veracruz. Pero esto que sucedió ayer en la cancha es el acabose. Miles de familias se pusieron en riesgo por no tener seguridad que contenga a estos locos en las barras. Varias personas resultaron lesionadas, descalabradas. Ya veía usted las imágenes de este señor que tuvo que ser trasladado bastante grave, fue herido de gravedad, tuvo que ser trasladado al hospital. Versiones periodísticas indicaban un poco más tarde que había muerto una persona. Sin embargo, esto la directiva de San Luis y además las autoridades de la policía de San Luis, la policía estatal de San Luis, daban a conocer a través de redes sociales que este hombre no había fallecido, que era una información falsa, un fake news que estaba recorriendo la red social. Como siempre, Facebook, Twitter, rápidamente hacen notas virales que son fakes, y esto provoca desinformación total y pánico entre la población. La Liga MX emitió un comunicado, solicitaron al San Luis aplicar la ley, exigió al Atlético San Luis denunciar a los agresores y a los violentos, piden atentamente a la comisión disciplinaria y investigar lo sucedido, abrir una investigación, cosa que ya anunció la comisión disciplinaria el día de ayer mediante un comunicado, que habría una investigación en torno a estos hechos, y la probable sanción al San Luis es de veto al estadio. Ojo, se habla de San Luis, pero la que agrede, la que mata casi a golpes a las personas ahí en la tribuna, fueron aficionados del Querétaro que viajan pagados por el equipo. Les da boletos el equipo de los Gallos Blancos, les paga camiones para que vayan a apoyar al equipo, y también debe haber sanciones para el Querétaro. Total que esto sucedió ahí. Y esto, digamos que sobrepasa lo deportivo. En lo deportivo hubo un escándalo también. El viernes pasado Veracruz decidió tener el juego de la jornada 14 de la Liga MX. Aquí venimos hablando, se habló en medios nacionales, en medios internacionales, y resulta que como protesta por la falta de pago que sufren los jugadores y cuerpo técnico desde hace varios meses, los futbolistas de los Tiburones dieron inicio al juego en contra de los Tigres, pero se mantuvieron inmóviles por espacio de 3 minutos, cosa que no respetó el equipo de Tigres, y al minuto 1, estos gañanes, estos miserables jugadores del equipo de los Tigres, que son la burla internacional, imagínese usted que ya futbolistas internacionales, equipos internacionales han criticado la actitud del equipo mexicano de los Tigres. Le metieron 2 goles a Veracruz mientras estaban parados sin moverse. Imagínese usted qué grado de desvergüenza de los jugadores de Tigres, aprovechándose de un rival que no está jugando, le mete 2 goles. Qué cobardes, qué poco solidarios con la manifestación del equipo de los Tiburones. Esto sobrepasó la protesta. No hay que perder de vista que los jugadores de los Tiburones tienen más de 1 año sin cobrar. Algunos jugadores arreglaron con Fidel Curi no cobrar para jugar. Imagínese usted el delito que se está cometiendo. Yo me pregunto, ¿dónde está la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde está el SAT? ¿Dónde está la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto? ¿Dónde está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para rastrear dónde está el dinero de Fidel Curi? ¿Cómo se paga este equipo? ¿De dónde sale el dinero para mantener al Tiburón? O sea, digamos que los futbolistas y los equipos de fútbol son una isla aparte de todo el mundo.
O sea, a tu empresa, si hay alguna irregularidad, inmediatamente te cae el SAT. ¿Cómo es posible que en los equipos del fútbol mexicano se pagan millones de dólares? Hay jugadores que ganan 10 millones de dólares a la semana. Guiñac es uno de los jugadores mejor pagados, gana millones de dólares al año. Guiñac fácil debe estar ganando 3, 4 millones de pesos al mes de sueldo, aparte las primas y todo eso. ¿Por qué la Secretaría de Hacienda del SAT no aplica medidas para regular este tipo de situaciones? Que no solo se da en México, se da en todo el mundo. Pero además, ¿cómo es posible que existan violaciones a los derechos humanos y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del Club Tiburones y nadie haga nada? O sea, a mí eso me parece verdaderamente increíble y sobrepasa lo deportivo. Esto fue lo deportivo. Esto fue, digamos que la cobardía del equipo de Tigres, que no respetando el derecho que tienen los jugadores de Veracruz a manifestarse para que les pague el terrible dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz como Fidel Curi. Este es Guiñac, que hace un gol y después otro hace otro gol. Y todavía se ofendió Guiñac y le dijo cualquier cantidad de groserías a los jugadores del Tiburón, que ojalá desciendan, que se vayan a la segunda división. Lo que deberían de hacer es correr a este desgraciado que viene nada más aquí a hacerse millonario al fútbol mexicano. Pero bueno, ese asunto, digamos que es un asunto deportivo y un asunto que queda en el terreno de juego. Y vamos a hablar de cosas importantes que verdaderamente importan, como es la prevención y la lucha en contra del cáncer. Estamos en el mes en contra del cáncer, una fecha que por supuesto se tiene que recordar no solo en octubre, sino en todo el año, la detección oportuna del cáncer, y es que el 80% de mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas en octubre. El 80% de mujeres con cáncer de mama son detectadas con esta enfermedad, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Apoyando Mujeres, Roxana Guizar. Sí, es muy importante porque hoy 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha, tomar conciencia, pero lo más triste, hijo, es que el 80% de las mujeres diagnosticadas son en octubre. Entonces yo invito a la gente y a las empresas a que no solamente en octubre, a que se sumen todo el año, porque no es posible que este día la gente está esperando las mastografías gratis, las campañas gratis, no, mijo. Esto de verdad es de tomar conciencia. Y hoy toda la semana hemos tenido la oportunidad de dar pláticas en diferentes empresas y yo les digo, mujeres, no sean tan sacrificadas, hagan una alcancía y guarden dinero para su mastografía. No se esperen a las campañas porque gastan en otras cosas, hijo. Entonces sí es un día importante, por eso es el día que hacemos el Zumba, pero realmente es todo el año. Muy importante que detecte a tiempo cualquier dolor, cualquier bolita, cualquier secreción, cualquier cosa rara que salga en el busto, en la mama, debajo de la axila, los ganglios, checarlos muy bien, la tiroides, en fin, las zonas genitales. Es muy importante que la revisión sea continua. Si usted detecta que hay algo que no es normal, un lunar en la zona genital, un lunar en la zona de la mama, en fin, hay especialistas que lo pueden ayudar a hacerse una revisión cotidiana. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Antes el cáncer era sinónimo de muerte. Le decían, tienes cáncer, prácticamente las personas creían que se iban a morir. Ahora no, es una enfermedad fuerte, terrible, brutal, pero que si se detecta a tiempo, puede usted salvar la vida. En mi propia familia, en mi propio entorno, tengo casos de éxito de personas, familiares entrañables, amados, muy queridos, que han detectado esta enfermedad a tiempo, trataron esta enfermedad a tiempo y están viviendo una vida feliz y plena. Este es el mes de la lucha en contra del cáncer. Ahí vemos una imagen. Es muy importante la autoexploración, realizarla a partir de los 20 años de edad, un examen clínico, acudir anualmente o cada 6 meses. Yo le diría que cada 6 meses después de los 25 años con su doctor. Y bueno, de ahí en más, hacerse los exámenes pertinentes, la mastografía,
que se tiene que hacer a las mujeres ya mayores, en fin, ir al urólogo, revisarte los testículos con un urólogo es muy importante. Muchas veces el hombre no va por pena o porque se siente muy machito. Dice, no, a mí que me va a andar agarrando otro hombre. No, ¿cómo voy a ir al urólogo? Pero si te revisan y te detectan que tienes alguna complicación, inmediatamente se te trata y puedes salvar la vida. Hay que dejar los prejuicios de lado, los tabúes de lado, el machismo y bueno, pues atenderse porque si no, es una cuestión de vida o muerte. Todos debemos estar conscientes de lo que es la detección temprana de esta enfermedad. Y bueno, pues aquí en Global News México estaremos no solo en octubre recordándoles siempre lo que se tiene que hacer para guardar la salud. Y vámonos con temas que tienen que ver con la localidad, con el estado de Veracruz y temas turísticos. Cambiamos totalmente y radicalmente de tema. Se han concluido los trabajos de restauración de la Ermita del Rosario en la Antigua. Qué precioso lugar, ¿eh? La verdad, si no tiene la oportunidad de ir a la Antigua o no ha ido a la Antigua, vaya, porque la ermita es una de esas joyas arquitectónicas que están muy, digamos que no están tan valuadas, no son tan vistas, no son tan reconocidas, pero es una joya histórica prácticamente del paso de Hernán Cortés por la Antigua. Imagínese usted la antigüedad de esta ermita, pero además lo que representa, la joya que tenemos en Veracruz y muchas personas ni saben, ni la conocen. El templo es un monumento histórico, el cual fue el primero erigido en México por Hernán Cortés y hay quienes ni saben. Vamos a ver esta información. El trabajo de restauración de la Antigua, la Ermita del Rosario y hoy el patronato encabezado por el ingeniero Alejandro Cajigas, pues entregarán a la diócesis, al señor obispo, este bien inmueble, este edificio que pues es una connotación, ¿no?, histórica, un testimonio de la llegada de los evangelizadores por estas tierras, que nos habla a todos nosotros de esa importancia que ha tenido en la Iglesia de México, de Veracruz, la evangelización. Esta ermita es histórica por donde se le vea. Ahí la Iglesia Católica que venía de Europa inició la evangelización de los pueblos indígenas mexicanos. Ahí poco a poco inició, ¿cómo le podríamos llamar? Sin entrar en polémicas y sin detalles, ahí inicia pues la imposición de la creencia católica en México. México es uno de los países más católicos en el mundo, porque los españoles, con esta ermita de la Antigua, iniciaron la evangelización, empezaron a adoctrinar a nuestros indígenas que, bueno, adoraban a otros dioses. Era otra la cultura que se vivía en estas tierras y, bueno, después de la conquista viene el catolicismo. Y aquí empezó, Hernán Cortés, junto con los monjes que venían de España, iniciaron la creencia católica, vamos a llamarla así para no entrar en polémicas, ¿verdad? Ahí la dejamos. Pero de que es un monumento histórico, lo es. Si no hay, una amiga se casó ahí, fíjese. Está bien chiquita la iglesia, pero está bien bonita, bien bonita. Si usted tiene la oportunidad, vaya, porque es muy bonito todo lo que se tiene que ver en la Antigua, por lo que representa para nuestra historia en nuestro país. Dejamos los temas turísticos, los temas históricos y vamos con los asuntos que tienen que ver con el empresariado. Sigue generando polémica la ley en contra de las factureras, la ley que han aprobado los diputados y los senadores en contra de las empresas que elaboren facturas falsas y además los empresarios que las utilicen. Será considerado delito grave y delincuencia organizada, elaboración de facturas falsas y utilización de facturas falsas. ¿Qué dice el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC en Veracruz, Marcos Orduña? Escuche.
El tema de la defraudación fiscal tiene muchas aristas. O sea, como empresarios no estamos de acuerdo en la situación, pero también se pudieran generar situaciones de injusticias, inclusive porque si una persona contrata, una persona física con actividad empresarial o un micro, pequeño o mediano empresario, llegara a contratar a un contador y por X o Y razones, este contador no hace sus declaraciones, etcétera, y se confía, bueno, pues ahí puede tener una situación bastante delicada, o que llegara a comprar facturas de alguna maquinaria, y que es un caso que es bastante común, y durante los últimos 2 o 3, 4 años, y si le viene alguna auditoría y esa empresa quebró, pues esas facturas, pudiera decir la autoridad, pues estas no me sirven, ¿no? Entonces, al no servir, ¿qué es lo que hacen? Se la tienes que quitar de tu declaración anual y tienes que pagar el ISR y el IVA de todo lo que tú ya previamente comprobaste que lo habías egresado. Es la información y ahora vamos con asuntos de política. En México, vaya que se está moviendo el escenario político con esa determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar, después de retener unos minutos, unas horas, a Ovidio Guzmán. El presidente debe defender el Estado de Derecho, así lo dijo la perredista Verónica Juárez. Lo ocurrido en Culiacán no es un tema de valorar qué es más importante, si la vida de los ciudadanos o la captura de un delincuente, sino la defensa del Estado de Derecho. Así lo explica la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez. Estamos viendo que hay una falta de respeto al Estado de Derecho. Estamos viendo que puede haber responsabilidades que tienen que ver con evasión, por ejemplo, en el caso particular de un detenido, como lo establece el Código Penal en su artículo 150, o como también lo establece el Código de Justicia Militar en el artículo 275, que dice que se sancionará con prisión de 15 a 60 años y la baja de las Fuerzas Armadas que corresponda a cualquier militar que ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. Pero además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y, por tanto, también es el principal responsable de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho. Noticista Arturo García Caudillo. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, interpuso una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo. Además, exigió la renuncia de todo el gabinete de seguridad. De visita en Celaya, Guanajuato, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, volvió a exigir la renuncia del Gabinete de Seguridad Federal por el fallido operativo en Culiacán. Lo dijo el propio presidente López Obrador en el 2015. Él señaló que ante la huida del Chapo, ante su fuga de entonces, era necesario que renunciara al Gabinete de Seguridad, o se entendería que habría una altísima complicidad entre el crimen y el propio presidente de la República. Hoy lo decimos igual, si no renuncia el Gabinete de Seguridad, si no renuncia el secretario, estaríamos entendiendo que hay una altísima complicidad al más alto nivel del gobierno con la delincuencia organizada. Respaldó la actuación del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinoé, y exigió al gobierno federal enviar más recursos para la entidad y refuerzos del Ejército y la Marina para combatir con éxito a los criminales. Noticista Arturo García Caudillo. En un momento más regresamos con información que tiene que ver con el ámbito legislativo. Antes le comento información importante que se da a conocer el día de hoy en materia de seguridad. En este año, 310 policías federales y estatales y municipales han sido asesinados en cumplimiento de su deber, revelan cifras de la organización Causa en Común. Las emboscadas son la principal causa de muerte de los agentes, seguidas de los enfrentamientos contra la delincuencia organizada. Las entidades con mayor incidencia de policías muertos o baleados son Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla. ¿Y quién cree usted que también está en esta tabla? El Estado de Veracruz. En más información, integrantes del colectivo Taxistas Unidos por México cancelaron la protesta programada para este lunes en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. El gobierno capitalino y trabajadores del volante acordaron no realizar ninguna movilización ni bloqueo debido a que sostendrán una mesa de diálogo.
Exigen los taxistas que haya un incremento a las tarifas. Más caro quieren dar, qué bárbaro. Y regulación de aplicaciones al transporte por aplicación, como Easy, Uber, Cabify, Didi y esas aplicaciones que dicen ellos trabajan de manera irregular. No pagan impuestos, mientras que los taxistas regulares sí. En otra información, datos de la Secretaría de Gobernación indican que la entidad de Veracruz se mantiene como la primera de la República Mexicana en feminicidios y secuestros. Esto con base en los números de carpetas de investigación que inició la Fiscalía General del Estado de Veracruz por ambos delitos cometidos de enero a septiembre del año en curso. En el informe de incidencia delictiva del Fuero Común 2019, con fecha al corte del 30 de septiembre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SEGOP expone en dicho documento que en cuanto a feminicidios, los estados del país con mayor número de feminicidios son, en primer lugar, Veracruz con 140, Estado de México en segundo con 81, tercero Nuevo León con 53, Puebla le sigue con 45 y la Ciudad de México le sigue con 40. Estos 5 estados del país suman en conjunto 367 feminicidios en los meses de enero a septiembre de este año, cifra que representa el 50% de todas las fiscalías. Por lo que hace al secuestro, el Secretariado Ejecutivo da a conocer un informe publicado este domingo que las entidades de la República Mexicana con más casos reportados de las privaciones de la libertad son, en primer lugar, Veracruz, con 249 secuestros. En segundo lugar, el Estado de México con 151, la Ciudad de México tercero con 147, cuarto Puebla con 62 y Morelos con 44. A ver si con estas cifras nos siguen diciendo que en Veracruz todo está a todo mecate y somos el primer lugar en estos delitos. Regresamos al tema legislativo, señoras y señores. Aprobaron los diputados la miscelánea fiscal, la ley de ingresos de la Federación para el 2020. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2020. La oposición votó en contra del documento por considerarlo poco realista, como en el caso del coordinador de MC, Tonatiu Bravo. Tenemos un problema en el cálculo que ofrece esta Ley de Ingresos. Algunos de sus rubros están sobreestimados y será muy difícil que se cumplan a cabalidad con las expectativas que se están planteando. Asimismo, queremos ser enfáticos en lo que representa la política de ingresos que se está refrendando el día de hoy. Con esta ley de ingresos tan solo llegaremos al 13.1% de ingresos tributarios con relación al PIB. Estamos hablando de tasas que nos asemejan o nos comparan con Nicaragua o con Guatemala. La ley de ingresos de la Federación para el 2020 contempla recursos por casi 7 billones de pesos. Pasa al Senado para su revisión. Noticista Arturo García Caudillo. Vaya que tuvimos información hoy, Pero bueno, así está de movida la semana. Vamos a mandar saludos antes de finalizar este programa. Ramón Sánchez, gracias Ramón. Saludos a Giovanni Morón, saludos Giovanni, hasta el puerto de Veracruz y también a Acrópolis Multimedios, allá nos ven también. Henry Correa, saludos a Henry, un fuerte abrazo, excelente, extraordinario periodista deportivo que tuvimos la posibilidad de trabajar hace ya muchos años en el Instituto Veracruzano del Deporte. A Saúl Esteves, extraordinario comunicador también, muchísimas gracias. A toda la flota también de TV Azteca Veracruz. Maricruz Hernández Jiménez, muchísimas gracias por vernos. Doña Maricruz, un fuerte abrazo, que todo esté muy bien, un apapacho y un beso. Saludos a Notiver, a Ricardo Chua, columnista del diario Notiver, gracias por vernos. Alejandro de la Madrid, saludos Alejandro, gracias. Rosalba Marín, también a doña Maricruz, dice buenos días Global, excelente inicio de semana, saludos, gracias doña Maricruz, le reitero el abrazo y el beso. César Cese, Guillermo Nuevo Uchés, dice por acá también, más saluditos y felicitaciones, excelente inicio de semana, el ingeniero Víctor Raúl. Yago Rivers dice saludos Yago, qué milagro, qué milagro Yago. Dice la señora Carmen Álvarez, buen inicio de semana, qué terrible está la humanidad, ya lo que debería
ser diversión se convirtió en un campo de violencia. Qué triste con relación a lo que sucedió en el estadio Alfonso Lastras, donde se debe aplicar la justicia y se debe llevar a estos delincuentes, a estos vándalos, a la cárcel. No se puede permitir esta situación. Yo recuerdo que hace algunos años se estaba desatando la violencia en los estados de la Liga Mexicana de Fútbol, donde todavía, a diferencia de Argentina, a diferencia de otros países donde las familias no pueden ir a los estadios de fútbol, ya se estaba descomponiendo este asunto en las gradas. Vino una recomposición de las porras, ya las porras estaban llenas de vándalos, de gente que nada más va a los estadios a emborracharse, a drogarse y a agredir a las demás personas. Esto, el América era un promotor de las barras estas locas. Tigres también reguló sus barras, también lo hizo en su momento Pachuca, que fue Andrés Fassi, el argentino dueño de Pachuca en su momento, que trajo las barras argentinas a México y ahí se descompuso todo el show. Vino un llamado enérgico de las autoridades, las barras se desintegraron y los equipos dejaron de patrocinar a este tipo de delincuentes que solo van a los estadios a hacer eso, a delinquir, y se acabó la violencia. Ahora tiene que volver este asunto para desarticular estas barras, que no sigan siendo mantenidas por los equipos de fútbol y que de una vez por todas se erradique la violencia de los estados en el fútbol. Dice el ingeniero Víctor Raúl, saludos Eric, que tengan todo el grupo de Global excelente inicio de semana. Igualmente, ingeniero, un fuerte abrazo y saludos de Linares, mira, Mar Moreno, gracias Mar, ahí comparte nuestra información. Vamos a despedir esta emisión con información que tiene que ver con el estado del tiempo. El ciclón Priscila se degrada a baja presión permanente tras haber chocado tierra el fin de semana en Colima. Este ciclón se debilitó a baja presión remanente, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por eso hubo algunas lluvias dispersas este fin de semana en todo el territorio mexicano. Pero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes lluvias en diferente intensidad y vientos en gran parte del país, condiciones que serán generadas por el Frente Frío número 6, la onda tropical 45 y los remanentes del ciclón Priscila. Se esperan precipitaciones intensas en Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Esta es la información de la Conagua, no se la pierda por favor y como siempre le reiteramos, esté muy pendiente de los mensajes, las alertas de protección civil para las zonas montañosas y también las zonas de deslizamiento, de deslaves y por supuesto de respuestas rápidas como son los ríos de respuesta rápida. Esté muy alerta. Nosotros nos vamos, gracias a todo el equipo por iniciar esta semana con mucha pila, con mucho ánimo para que usted esté bien informado. Gracias a todos en redacción, en producción y nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con muchísima más información. Y obviamente le invitamos para que nos siga las 24 horas del día. Ahí tendrá usted la mejor información al momento. Lo que ocurra, lo importante que ocurra, usted lo sabrá al momento en nuestras plataformas y en todas nuestras redes sociales. Gracias. Excelente inicio de semana. Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 6 se localizará sobre el norte y noreste de México y en su desplazamiento hacia el sureste producirá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes y rachas de viento mayores a 50 km por hora en Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 45 generará lluvias fuertes en su avance sobre el sureste y sur del territorio, en tanto que los remanentes de Priscila, que se localizan entre los límites de Jalisco y Nayarit, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente de la República, así como lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el centro de México. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del Golfo de México originará lluvias puntuales intensas en el oriente del país,
e intervalos de chubascos en el Valle de México. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.